Te damos la bienvenida a este espacio, un espacio que hemos denominado Articulación por la Educación Pública, que es la suma de esfuerzos de varios educadores latinoamericanos. Bienvenido a este espacio. Le paso la palabra a Tomás González Corro desde México. Él está apoyando en este proceso de articulación con toda la cuestión de comunicación, la producción de video y la producción en lo general de toda la política de comunicación de la articulación. Tomás. Bueno, pues desde Agenda MX agradecemos la invitación a esta articulación por la educación pública en América Latina. Sin lugar a dudas, todo lo que sume para el respaldo, apoyo e impulso de la educación pública, ahí Agenda MX y Tomás González Corro estaremos. Bien, gracias. ¿Qué es la articulación para la educación pública? Bueno, primero es una respuesta ante la pandemia, los impactos sobre todo que está teniendo en varios ámbitos, pero por los perfiles nuestros nos estamos focalizando en la educación pública. Hemos estado monitoreando lo que está ocurriendo en la pandemia. Ahorita que estamos grabando este video, estamos en medio de la pandemia, pero también estamos ya mirando lo que va a pasar después de la pandemia. Y en ese sentido, hemos decidido sumar lo que ya sabemos y compartirlo y cooperar para construir una respuesta que desde nuestros países se contextualicen y acompañemos los esfuerzos que están haciendo miles de educadores en toda nuestra América Latina. Vamos a estar trabajando por líneas de trabajo. Hoy vamos a presentar las primeras líneas de trabajo. Esto no significa que sean las únicas, van a haber otras líneas que se van a ir sumando más adelante. Sin más preámbulos, vamos con una de las primeras líneas, que es la que va a coordinar el doctor Germán Van de Velde, que en este momento está desde Estelí, Nicaragua. Germán. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, demás compañeros. Hacia una educación pública centrada en la cooperación genuina. Esta es una de las líneas de trabajo y a partir del contexto actual y su incidencia en educación, tenemos muchas preguntas. Una de las preguntas seguramente es ¿qué educación teníamos? ¿Cuál es la respuesta que dimos en cada uno de los países frente a esta crisis que vivimos? Y también hacia dónde vamos, qué educación ahora, aprendiendo de esto, qué educación queremos. Yo creo que seguramente serán muchas las posibles respuestas a estas preguntas. Sin embargo, en este espacio, en esta línea de trabajo, nos basamos en que la cooperación genuina es de esencia humana. Entonces, en cualquier que sea la respuesta que queremos dar, y que pueden ser muy diversas, pero algo común que tendrá que tener es de que tiene que basarse en una cooperación genuina entre actores y actoras que tienen que ver con la construcción y la concreción de esa propuesta. En ese sentido, te invitamos a suscribirse, a reconocer la cooperación genuina y desde allí, desde la cooperación genuina, ir concretando respuestas a todas esas inquietudes que tenemos. Hay un documento base con 12 preguntas que invito también que participen a contestarlas. Y bueno, solo me falta decir, ¿te apuntas? Y si te apuntas, bienvenida, bienvenido a este espacio. Como decía Germán, las líneas de trabajo tienen por objetivo crear un espacio colectivo para contestar preguntas de manera colectiva. Y a final de cuentas, con ese cúmulo de respuestas, que cada uno vaya desde sus contextos construyendo respuestas. La idea es que no caminemos solos, sino que caminemos hermanados de manera cooperativa en nuestra América Latina. Otra de las líneas de trabajo la coordina el compañero Francisco Vázquez Carrillo, que es uno de los impulsores de esta iniciativa. De hecho, él empezó a cuestionar primero de manera pública y luego a contactarnos. Y bueno, Francisco va a estar coordinando otra línea. Francisco. Muy buen día. Qué gusto de verlos y poder comunicarme con todos ustedes, hermanos latinoamericanos. Mi línea tiene que ver con la parte ideológica. Hace ya en los 80, Francis Fukuyama decía que la historia se había acabado. La historia tenía su final. Parece que esta tesis fue cayéndose de poco a poco por su propio peso. A mí permítame empezar más o menos de un centro poblado que se llama Pujún, de un pueblo de San Marcos. Esto queda en la región Ancash de todo el Perú. Si hablamos, por ejemplo, de ahí de un adolescente que está estudiando, esta persona tendría una cuenta de Facebook
¿no? Pero no solamente ahora tiene amigos del Facebook en su pueblo, sino en toda la región y el Perú. Además, esta persona puede tener amigos y amistades en varios países como el Ecuador, Bolivia, Chile y otros más. Sin quererlo, esta persona está buscando una conectividad en el mundo. En ese mismo lugar subsiste una de las grandes mineras de todo el Perú. En esa minera se ha hablado muchísimo del efecto que tiene en contra del medio ambiente. Se está contaminando todo ese sector. Pero el impacto no solamente de la contaminación definitivamente no es en San Marcos o en Pucón, también es todo en la región y definitivamente en el Perú, y eso tiene implicancias en todo el planeta. De la misma manera, hoy en día, esa misma minera se ha concebido los primeros elementos del COVID, las primeras personas contagiadas con el COVID. Ahora, esa pandemia tampoco es solamente de San Marcos o de Pucón o de Ancash o del Perú. Es mundial, está en todo el Perú. Ya tenemos más de 1 millón de personas infectadas. Y en el Perú hay más de 100.000 personas infectadas. Y ahora empezamos con esta persona, con este adolescente, que está estudiando a distancia, está utilizando los medios virtuales. Sin quererlo, ha sido empujado a otro mundo de la realidad, a un mundo virtual, pero también está haciendo conectividad con el mundo. Sin saberlo, está siendo un ciudadano del planeta. Hoy en día tenemos que ser conscientes de que somos parte del planeta y debemos aprender a ser verdaderos ciudadanos del planeta, a cuidar el planeta, a pensar como planeta, a pensar como verdaderos ciudadanos que nos toca. Ese es uno de los grandes retos que tiene hoy el hombre en la educación, en la metodología, en los principios pedagógicos, didácticos, de hacer historia y de hacer cambios radicales en la educación. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bien, gracias Francisco. Yo voy a estar coordinando una línea que se llama políticas educativas en y la pospandemia, y vamos a estar intentando contestar a los que les interese 2 preguntas. Primero, ¿cuál ha sido las respuestas de los gobiernos en materia educativa ante la pandemia y después de la pandemia? En el caso de México han surgido respuestas muy típicas que tienen que ver con la contratación de servicios a grandes monopolios como sería Google o Microsoft. La pregunta que surge es qué impactos va a tener esto en la educación pública y en la autonomía de los países, ¿no? Estamos hablando, algunos hablan de la pérdida de un territorio virtual, ¿no? Y sobre todo cuando la información que generan los países se la empieza a entregar a estas entidades privadas, los impactos pues empiezan a verse en el mediano, en el corto y en el largo plazo. A los que interesa inscribirse en esta línea, estamos pensando en funcionarios públicos, tomadores de decisiones, investigadores, compañeros que están haciendo sus posgrados. Vamos a hacer 2 cosas. Por un lado, documentar las decisiones que van tomando a través de algo que hemos denominado línea del tiempo. Y la segunda, vamos a tratar de analizar puntos de coincidencia o diferencia en las decisiones que se empiezan a tomar en los diversos países. ¿Qué países? Pues del que se inscriban los compañeros, ¿no? Y posteriormente estaremos diseñando algo que se llaman bosquejos de líneas de política. Es decir, a partir de las prácticas que pudiéramos considerar favorables o no, también tomar postura ante ellas y recomendar y hacer recomendaciones a los gobiernos respecto de aquellas pudieran tener mejores resultados que otros. Pues yo los invito a que se incorporen a esta línea o a las otras, y bueno, si tienen tiempo se incorporen a más de una y podamos cooperar. Germán focalizado en este momento más en la parte cercana, la de aula, el compañero Francisco más en la discusión ideológica, hacia dónde van las educaciones, y en nuestro caso sobre las decisiones que están tomando nuestros gobiernos latinoamericanos. Y bueno, tenemos también al compañero Josué Cándido, le decimos Cao de cariño. Él ya se incorpora de manera formal a esta articulación, y bueno, le cedo la palabra a Cao. Un saludo cordial a todos, ¿verdad?, de esta gran patria de América Latina. Desde Honduras nos integramos a esta visión que tiene como propósito siempre repensar los procesos educativos desde una visión integral, desde una visión que parte desde la mirada que los de abajo, los excluidos, normalmente se les ha negado este espacio. Entonces,
Desde esta visión nos hemos incorporado, ¿verdad?, con el fin supremo de construir una educación que responda a los intereses, ¿verdad?, de la mayoría, desde una visión de cooperación genuina, donde nos toca repensar, ¿verdad?, la visión ideológica, como decía Gramsci, el papel de la educación, ¿verdad?, y también con esto que nos está sucediendo alrededor de la pandemia, cuál va a ser la mirada, ¿verdad?, que le vamos a dar al tema educativo después de la pandemia, cómo los países en este momento están abordando el tema educativo alrededor de la pandemia, ¿verdad? Nuestro mayor interés, ¿verdad?, es contribuir desde una visión de cómo podemos integrar este aspecto de la tecnología desde una visión con equidad e igualdad, ¿verdad?, que en este momento las grandes desigualdades y inequidades podamos reducirla para que la mayor parte de la población tenga también un acceso a la educación de calidad, pero que no dependamos de un sector en particular, ¿verdad?, que normalmente en los países maneja las telecomunicaciones, que son unos pocos, ¿verdad?, y que en ese espacio les toca a los educadores, a los estudiantes, no tener otras opciones, ¿verdad?, en materia educativa. Entonces, animarles también a toda América Latina, igual a los hondureños, ¿verdad?, que aman la educación, que nos integremos a este espacio para trabajar, ya que tiene esa visión de construcción permanente, ¿verdad?, de la educación. Y además, como decía José Cecilio del Valle, uno de nuestros intelectuales, la educación es la primera necesidad de la República. Una frase bien corta, pero que a muchos gobernantes se les olvida, y es más fácil, ¿verdad?, lejos de invertir en un proceso educativo integral, es más fácil invertir en armas y no en todos estos procesos que lleven a la gente a reducir esas desigualdades y inequidades. De mi parte, muchas gracias e invitarles a todos a formar parte de este espacio alternativo. Bien, pues les damos la bienvenida a todos, ya que estás aquí en el portal, te invitamos a visitar las distintas secciones. Si tienes alguna duda, por ahí hay varios mecanismos para incorporarse, puedes dialogar con los coordinadores de cada grupo, hay una ficha de registro para que nos compartas algunos datos, y bueno, te damos la bienvenida y decirte que mucho de lo que va a ocurrir en el futuro no vendrá por arte de magia. Hay muchos que están diciendo que después de esto vendrá un mundo ideal, de hermandad, pero lo que nosotros queremos decirles es que este mundo tenemos que construirlo. Si queremos un mundo de hermandad, un mundo fraterno, un mundo distinto, tenemos que trabajar. No hay nada que nos caiga de regalo. Y bueno, a esa es la invitación que le hacemos, a sumarse, a trabajar de manera junta, de manera articulada, y pues bueno, esperemos que se incorporen y se sumen, y sean todos bienvenidos.